Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, vamos a comenzar viendo algunos ejemplos sobre la mayoría de peones en el flanco de dama y ver cuál es la estrategia a seguir en estos casos. Bueno, generalmente un bando tiene una mayoría en un flanco, por ejemplo el negro en el flanco de dama y el blanco en el flanco contrario. La idea de la mayoría de peones es empujarle y crear un peón pasado, ¿no? Porque al tener 3 contra 2, puedo crear un peón pasado. Este sería el candidato a ser pasado. Entonces le toca jugar a las negras y jugaron a 6, con la simple idea de empezar a empujarla. Fíjense que al haber presencia de damas, al blanco le cuesta empujar su mayoría porque el rey se debilita. Alfil E3, B5, torre HC1, H6, dándole un aire al rey, H4, torre AC8, peón por, dama E4, dama B3, dama C2, dama 2 evita el cambio de damas, porque para que tenga más fuerza, en este caso la mayoría, bueno, eso hay que aprender a evaluarlo por separado. A veces conviene cambiar damas para poder empujar de manera más fácil los peones, otras veces no, como en este caso. Alfil de 2, y bueno, acá hay un golpe táctico que decide la partida. Alfil por B4 y las negras ganan una pieza y la partida, ¿no? Por ejemplo, torre de 1, me voy con jaque y en la siguiente me como el alfil. Pero fíjense, por eso siempre hay que mirar la estructura de peones. En este caso, uno no sabe qué jugar, la torre está en la columna, la dama activa, el alfil activo. La estructura de peones me dice cuál es el plan, empujar la mayoría. Segundo caso, un ejemplo clásico, también una mayoría en el flanco de dama. Le toca jugar al negro, que tiene el peón de B7 doblemente atacado. Una jugada puede ser torre B8, pero es muy pasiva. La otra es dejárselo comer. Entonces enroque, es una buena jugada. Porque si, por ejemplo, es un procedimiento típico, me comen, come, luego voy a recuperar en B2 y ya tengo un peoncito pasado, con una torre en séptima muy activa, entonces lo ignora. Torre Fc1, torre B8, para empezar a empujar la mayoría, ¿ven? Nuevamente una mayoría. Dama E4, la idea es clavar el alfil y tratar de cambiarlo, molestando al negro, entonces no hay que apurarse a empujar, siempre hay que ver qué quiere hacer el rival. Este alfil lo quiero conservar porque ataca y defiende el avance, entonces dama C7, pareciera que se clava pero no pasa nada. Torre C3, B5, A3, una mala jugada, B3 ofrece más resistencia, A3 me permite C4, ¿por qué? Porque si bien el peón está clavado, esta jugada no existe porque gano un tiempo, me voy con ganancia de tiempo. Entonces el blanco debería avanzar para no perder el peón y me voy y el peón está pasado y protegido. Las negras tendrían ventaja, ¿no? Podrían ocupar la columna, tratar de invadir la séptima, cambiar algunas piezas y empezar a empujar ese peón. Que a medida que van desapareciendo piezas es más fuerte. Entonces, bueno, C4 buena jugada, alfil F3, torre F8 ocupando la columna, torre D1, torre por, alfil por, torre D8. Cambiamos un par de torres, ganamos la columna con tiempo. Alfil F3, G6. Bueno, le da un aire al rey en el color contrario del alfil del rival y ya incorpora amenazas como por ejemplo alfil de 5. Si las negras hacen, por ejemplo, bueno, las blancas hacen torre C1, las negras podrían jugar alfil de 5. Si proponen el cambio de dama, cambiamos y se queda sin defensa. Y si se va a H5 defendiendo, simplemente con a G4 con H5 le ganamos la pieza, ¿no? Se debería ir. F5 no, porque tiene la intermedia con jaque y me queda el rey muy débil. Entonces G6 es como un lance y darle aire al rey, ¿no? Ofrecen el cambio de damas y las negras en este caso lo esquivan, porque si capturan y me tocan, ¿no? Entonces se van, centralizan la dama, vuelven a ofrecer el cambio de dama y ahora sí, porque es una mejor versión, ya no amenaza. Y ahora viene una jugada muy importante que es el jaque en D1. ¿Por qué? Para que el rey no se acerque rápido a E2. Porque si yo, por ejemplo, hago A5, se puede acercar fácil al centro. Entonces, esta jugada le espanta un poco el rey. A5, fíjense cómo sigue empujando la mayoría.
torre C2, B4, empuja, alfil F3, torre B1, tocando, alfil E2, mala jugada, es difícil defenderse en estas posiciones, B3, torre D2 defendiendo, torre C1 amenazando torre D2. ¿Por qué, por ejemplo, acá torre C3 no se podría? Porque existe torre por B2, alfil por C2 y torre C2. Me estoy confundiendo las casillas hoy. Con lo cual ganarían las negras, porque si me comen, como y paso, y si no hacen nada, pierden el alfil, ¿no? Entonces torre D2, torre C1 con idea de torre C2, y ya acá, como la torre está sobrecargada defendiendo y protegiendo los avances, existe una desviación y no puede defender todo al mismo tiempo, pierde una pieza. Bueno, luego de un par de jugadas ganó el negro, pero fíjense qué interesante es el tema de mirar la estructura y ya me dice el plan muchas veces. La estructura de peones me dice dónde poner las piezas, qué piezas cambiar, cuáles son los planes, cuáles son las rupturas. Acá hay una mayoría, el plan es prepararme y empujarlo. Las blancas podrían hacer lo mismo con su mayoría, que eso puede ser una de las ideas, pero nunca lo hicieron, ¿no? Eso puede ser, bueno, porque a veces empujar una mayoría del flanco rey con la presencia de damas es peligroso, pero también puede ser por desconocimiento de la posición, que uno no sepa qué hacer y haga jugadas normales. Acá ya tengo un plan claro. Ya con conocer una partida puedo tener planes similares cuando tengo una mayoría, ¿no? Y el tercer ejemplo es acerca de cómo luchar contra una mayoría. Porque los ejemplos anteriores empujaban y parece que me gana siempre, pero acá hay un ejemplo de cómo luchar contra la mayoría. El negro tiene en el flanco de dama, el blanco en el flanco de rey, tiene pareja de alfiles. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla el alfil con ganancia de tiempo. Siempre que desarrolla una pieza amenazando algo suele ser bueno. Torre C8, F3, defendiendo el peón y para habilitar rey F2 y conectar torres. Alfil E6, torre C1 tocando. Podría avanzar el negro, es una opción. En este caso jugó B6. Por ejemplo, C4, rey F2, B5, torre D1 y las blancas están bien. Porque es difícil empujarlas, ¿no? Los peones todavía. Eso es lo que hay que hacer, tratar de estorbar el avance de los peones del rival. B6, alfil A6 molestando, aprovechando las casillas blancas que aparecen. Torre D8 y ahora, lo que había dicho en otro video, la creación de debilidades. Este es un típico caso, tratar de dinamitar esa estructura, que nadie le está ofreciendo resistencia. Bueno, ahora este peoncito se sacrifica para dinamitar esa estructura. Avanzar no se puede, entonces cambió. Si las negras hacen una jugada, por ejemplo, como... Bueno, no pueden hacer otra cosa por si no pierden un peón, pero si este estuviera defendido y no hace nada, yo come y queda una debilidad. Capturaron. Alfil C8, alfil E2, manteniendo el par de alfiles. Alfil E6, rey F2, conectando torres. Torre a C8, esquiva y presiona sobre la columna abierta. Caballo C6, alfil A6 molestando de nuevo, alfil B5. Caballo por B4 y ahora al desaparecer su defensor está débil. Las blancas tienen mucha actividad, tienen la pareja de alfiles, ya la mayoría no es un problema. Y bueno, luego la partida continuó, pero es una idea, ¿no? Tratar de dinamitarla o molestar el avance o poner en funcionamiento la mía. Este es un video introductorio. Después vamos a ver ejemplos sobre la mayoría de peones en el flanco de rey y todo un mix, ¿no? Los planes que hace cada uno y cómo se chocan. Bueno, espero que les haya gustado el video, esta introducción, y los espero en el próximo.